o voy a estar sentado para tardarme más, unas 2 horas yo creo. ¿Eh? Hechos, en el 7, verso 3 dice, Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y comentábamos la sesión pasada que Esteban, con el rostro de un enviado de Dios, de un mensajero, y que los propios enemigos reconocían en Esteban un mensajero de lo alto, estaba solo. Nadie más le pudo acompañar en esos momentos terribles de juicio, de señalamiento y de condena por parte de todos y aún de la muerte. Y por eso hemos titulado a la reflexión de hoy, Consuelo de la historia en nuestra soledad. Y eso a su vez genera una pregunta. ¿Cómo es que en un momento de tanta soledad, de tanta tribulación, frente a la muerte, arrostrando el tremendo peligro, lo que me puede consolar es la historia? Está extraño, ¿no? Bueno, de eso vamos a reflexionar. Y déjeme insistir en que la Biblia es historia. Muchísimos pasajes, libros enteros de la Biblia son historia. Pero, ¿qué tipo de historia? Historia profética, historia literaria. Son dos características, ¿no? Podríamos decirlo junto. La Biblia es historia literaria profética. ¿Eso qué significa que es profética? El objetivo de cada historia de la Biblia no es satisfacer la natural curiosidad por el pasado, sino mostrarnos cómo Dios se relaciona con nosotros, mostrar cómo ha hecho con nosotros una alianza, recordarnos o enseñarnos cómo Dios nos ha redimido, cómo nos ha traído hasta aquí, quiénes somos, qué hemos ido entendiendo de Dios, porque no hay que olvidar una cosa: Dios no se revela primariamente en la naturaleza. Se pueden estudiar los grandes secretos de la astronomía o de la biología, pero todavía no nos dicen nada de Dios si antes no hemos tenido un encuentro con Dios. Porque Dios se revela en la experiencia del hombre, en el trato con el hombre. Por eso decimos que la historia es la categoría de la revelación, la dimensión en donde Dios le habla a los seres humanos. Pero no es historia positivista. Los positivistas, una corriente filosófica, pensaba que la historia se tendría que repetir con todos los detalles de la exactitud y las mayores pruebas posibles para que así fuera verdadera. Ese no es el concepto de la Biblia de historia. Es un concepto muy parecido a algo que surgió apenas en el siglo XIX, la novela histórica. Con eso no estoy haciendo menos a la Biblia, Lo que quiero decir es que a la Biblia no le interesa la exactitud positivista en los relatos, sino una construcción literaria que refleje la acción de Dios. Porque el sentido más importante de los relatos históricos de la Biblia es mostrarnos a Dios. Profecía es un mensaje de parte de Dios. Cuando decimos que la historia es profecía, estamos diciendo que relatar el pasado
que se transmitió de manera oral por muchas generaciones, repetidas veces, porque un papá le contaba a su hijo las mismas historias seguramente muchas veces. ¿A usted le contaron algún cuento o historia cuando era niño? ¿Una vez? ¿O usted mismo cuando era niño decía, vuélveme a contarla? Las queríamos oír muchas veces y por eso las aprendimos y por eso las pudimos transmitir. Más los pueblos antiguos, ¿no? En su transmisión oral tenían una gran memoria que luego quedó por escrito. Bueno, toda esa memoria, toda esa historia tiene un sentido profético. Es mensaje de Dios. Y se construye no buscando los últimos detalles, porque en muchos relatos de la Biblia ni siquiera hay detalles, sino estructurando literariamente, es decir, de forma estética, de forma bella, de forma coherente, unificada, el mensaje teológico. Esto es muy importante para no caer en ciertos tipos de literalismo. Fíjese que dije literaria, pero no literalista. ¿Qué quiere decir literario? Que está dicho con belleza, ¿no? ¿Y qué quiere decir literalista? Que no entendemos metáforas ni símbolos y que creemos que las cosas son exactamente al pie de la letra como se dijeron. Eso a veces es tan absurdo. Yo les he puesto un ejemplo muy simplista si quieren. Cuando decimos que un aparato, que un automóvil me costó un ojo de la cara. Un literalista sería aquel que cree que de veras, para hacer verdad la afirmación, yo llegué a la tienda, me saqué un ojo y pagué con el ojo. Ese es el literalismo del que lee la Biblia de manera que quiere que todo sea como él lo entiende a primera vista, olvidándose que la Biblia es literatura, que usa metáforas, que usa símbolos. Entonces, por ejemplo, hubo un gran teólogo, porque fue un gran teólogo, apellidado Lightfoot, que investigó muchísimo de la patrística y también de la literatura talmúdica judía. Sin embargo, su concepto de historia y de querer acomodar la Biblia con las fechas de la ciencia, lo llevó a afirmar algo muy parecido a lo que había afirmado otro obispo anglicano apellidado Ussher, que Adán fue creado a las 9 de la mañana del viernes 23 de octubre del año 4004 a.C. ¿Ven? Este tipo de problema todavía lo tenía Newton, porque si bien Newton en sus principios matemáticos era ya un hombre de ciencia, vamos a llamarle moderno, en sus libros sobre Daniel y el Apocalipsis era todavía un hombre medieval, que quería concordar las cronologías bíblicas con las fechas que la ciencia iba postulando. Todo esto, ¿por qué lo digo? Para insistir en que la Biblia es historia, sí, pero historia profética, construida de manera literaria. Y por eso cuando la historia me provee un consuelo en la soledad, es por el hecho de que es profecía. Y de que como profecía, en ella actúa el Espíritu Santo. El término con que Jesús se refirió al Espíritu Santo es el Consolador. Así que el Espíritu Santo me consuela con su palabra. ¿Y cuál es su palabra? No es una palabra que desconozca todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso no se puede hacer, no se debe de hacer porque dejaría de ser cristianismo. Cuando yo digo, declara, hermano, si tienes necesidad económica, declara, ordena, proclama, dinero ven a mi bolsa. Ahí ya me quedé fuera de la historia.
Eso no tiene ninguna relación con el hecho histórico fundamental que es la encarnación, que Cristo se hizo humano y se sometió a las condiciones de pobreza y de injusticia en las que todos vivimos. Pensar en un Cristo mágico que me solucione los problemas económicos y me aparezca mágicamente dinero en mi bolsa, olvidando que hay injusticias políticas, que hay obreros y campesinos en la miseria, y yo lo resuelvo simplemente por fe malentendida, es salirme de la historia, ¿no? Y por eso usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con Hechos? Porque decíamos que cuando Esteban es juzgado y el sumo sacerdote le pregunta si es cierto que ha blasfemado contra el templo y contra la ley de Moisés, Esteban se pone a contar la historia que en teoría ya todos conocen. Sí, pero fíjense qué importante es que el conocimiento auténtico no es solo encontrar nuevos datos, sino encontrar una nueva óptica, una nueva interpretación de los hechos. Y aunque esta historia que Esteban les va a recordar a los que llama padres y hermanos, es conocida por ellos en cuanto a los datos, a los nombres de los personajes, lo que estas personas no conocen es la interpretación profética, mesiánica, que Esteban le va a dar a la historia, ¿no? Si Esteban, al arrostrar a la muerte, cuenta una historia, entonces parece que tiene sentido nuestro título, ¿no? El consuelo de la historia en nuestra soledad. Cobra sentido cuando recordamos las palabras de Jesús: bienaventurados son ustedes cuando los persigan por mi causa, y luego Jesús hace una referencia histórica, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Ven el vínculo con la historia? O cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, antes ha hecho una referencia histórica: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero está el hecho histórico, y luego viene la verdad teológica, porque la dimensión de la revelación de Dios es la historia. La teología tiene que enraizarse en la historia. La interpretación de la Biblia tiene que hacerse en la historia, o de lo contrario estamos en el misticismo, o estamos en el existencialismo ateo, o en cualquier otra cosa, en el materialismo. No podemos olvidar esto. Una pregunta que me hicieron la semana pasada, cuando leíamos el verso 2, y voy a leer un pedacito en griego del verso 2, si lo ponen en la pantalla, en cabina nos pueden ayudar. ¿Sí se oye bien? ¿Hasta allá atrás? ¿Sí? Bienvenida, Abby. El día de tu cumpleaños sé que estuviste acá, pero no vine. Bienvenida. Entonces, en griego, solo un pedacito del verso 2, dice, «O theostis doxis, ofi to patri imon Abraham, ontien ti Mesopotamia». Ahora lo traducimos, ¿sí? O theostis doxis, el Dios de la gloria. Y hablamos ya del Dios de la gloria. Ofi, ahí el verbo griego me pareció maravilloso. Fue visto. Fue visto. Es un verbo muy comprometedor en el griego. Porque entendemos que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿en qué sentido Abraham vio a Dios? Entonces no es un mirar con los ojos físicos, como si Dios fuera un objeto material que refleja la luz, y esa luz reflejada del cuerpo que fuera Dios puede ser percibida por nuestros ojos. Entonces lo vio de otra manera, y de una manera más importante, como lo diría la carta a los hebreos, ¿no? Hablando metafóricamente,
del modelo que estaba en el cielo al referirse a todos los elementos del culto arónico. Había un modelo en el cielo, es decir, podemos ver algo que no está en la tierra. Abraham vio a Dios. Y luego sigue diciendo, el Dios de la gloria fue visto por el Padre nuestro Abraham cuando era o cuando estaba en la Mesopotamia. Muy importante. Y ahí la pregunta que les decía me habían formulado. Pero ¿cómo si todos los pueblos eran politeístas? A Abraham se le ocurrió que habría un solo Dios. Bueno, hay que recordar una teoría sobre el origen de la religión. La teoría del estructuralismo propone que primero fue el animismo, luego el totemismo, luego el politeísmo. Pero hay otras teorías que dicen que es al revés, que la humanidad tenía la intuición de un solo Dios y luego empezó a desviarse al politeísmo y a otras formas todavía más ingenuas o mágicas. Y esto es lo que diría el capítulo 2 y el capítulo 1 de la carta a los Romanos. ¿Se acuerda aquel pasaje que dice que los hombres somos responsables porque por medio de las cosas hechas tendríamos que saber de la divinidad que existe y de su poder y de su sabiduría? Pero que nos envanecimos en nuestros razonamientos y empezamos a adorar a la criatura en vez de al Creador. Y conformamos ídolos con formas de animales. O adoramos al sol, a la luna, a la piedra, al árbol. O a seres híbridos como un Dios con cabeza humana y cuerpo de león. O cuerpo de hombre y cabeza de pájaro, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con la epístola a los Romanos y con algunos estudiosos de la religión contemporáneos, como uno apellidado Smith, dicen, fue al revés. Del monoteísmo, la humanidad descendió, degeneró a adorar a las criaturas en vez de al Creador. Eso se llama paganismo. Así que, si esto es verdad, significaría que cuando nosotros nacemos con la intuición de Dios. Cuando a un pequeño niño de meses de nacido, usted le pone uno de estas esferas con algunos orificios en formas geométricas, y el pequeñito puede tomar la estrella o el círculo y ponerlos a donde van, ¿no? Usted le explicó. ¿Usted de alguna manera le pudo explicar lo que era un círculo, lo que era un cuadrado, lo que era una estrella? No. Y si se lo hubiera explicado, ¿le hubiera entendido? Aquí estaríamos un poco ajenos a los empiristas, ¿no? Que piensan que nacemos con un cerebro así totalmente en blanco. Parece que ya traemos unas intuiciones, ya traemos un sistema operativo, ¿no? Unas ideas innatas. La idea innata más importante, dirían incluso los racionalistas, es Dios. Nosotros nacemos con una intuición de Dios. Intuición significa algo que no nos tienen que explicar, sino que se aprende de manera inmediata, directa. Entonces, ¿por qué Abraham podría haber pensado en un solo Dios? En primer lugar, porque reconoció la intuición con la que todos nacemos y de la cual somos responsables si nos desviamos. De acuerdo con el primer capítulo de la carta a los Romanos. El segundo punto por el cual Abraham habría pensado en un solo Dios es la razón. Porque ciertamente dice Romanos que los hombres se perdieron y se envanecieron en sus razonamientos. Pero no es lo mismo mis razonamientos que la razón. Recuerde que hemos insistido que la razón y la fe no están peleadas. Cuando decimos que Dios se ha revelado en la historia, tenemos que decir que Dios se ha revelado a través de la razón. De otra manera, ¿cómo podríamos entender la revelación de Dios?
¿Cómo podría expresarse la revelación de Dios en las lenguas en que se escribió la Biblia, en hebreo, en arameo, en griego, de manera irracional, si todos los lenguajes requieren una sintaxis, es decir, una estructura lógica del uso de sus términos y conceptos, ¿no? Eso quiere decir que la razón es divina. Nuestros razonamientos personales, gobernados e impulsados muchas veces por las pasiones, se desvían de la razón con mayúscula, se desvían de la razón ontológica. Pero si volvemos a ella, entonces nos preguntaríamos, ¿por qué yo le puedo pedir a esta imagen de piedra si es de piedra? ¿Cómo puede escucharme esta imagen de un dios fulano o de un santo perengano? Porque a veces quien venera a los santos dice, bueno, no, la idolatría era tener imágenes de dioses falsos, pero esta es una imagen de un santo que sí existió. Pero la pregunta es la misma. Si es madera o si es una pintura o si es una medallita, ¿cómo me va a escuchar? ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a saber lo que yo necesito? Y perdónenme que aquí les cuente un chiste. A mí no me gusta contar chistes desde el púlpito. Pero para que no se duerman, porque están diciendo que luego doy clases más bien medio académicas y ya se están durmiendo. Pero había una persona que le estaba pidiendo a un santo 10 pesos, ¿no? Necesitaba 10 pesos. Y llegó otra persona y le dijo, toma tus 10 pesos. Pero no me lo distraigas porque yo le voy a pedir 10,000. O sea, la razón nos llevaría a hacernos pensar que para que el santo me escuchara tendría que ser omnipresente. Estar en todas partes donde alguien le pide a ese santo, ¿no? Que ese santo tendría que ser omnisciente para podernos oír a todos. Y si suponemos que un santo o que un dios o una diosa o una virgen está en todas partes y sabe todas las cosas, entonces lo que estamos diciendo es que es Dios. ¿Sí me explico? Entonces cuando Abraham se pone a pensar esas cosas, o al menos el escritor de Génesis, de esa fracción de Génesis, pone a Abraham ya como un monoteísta maduro, probablemente no fue así, fue algo más paulatino. El judaísmo cada vez va idealizando más a Abraham. Si ustedes leen los relatos acerca de Abraham del judaísmo medieval, bueno, Abraham ya era todo un teólogo y filósofo, tremendo, ¿no? No necesariamente. Lo que sí es cierto es que en la época patriarcal hubo un hombre que en las siguientes generaciones fue recordado, del cual su memoria no fue borrada, y que la razón más importante para que sus descendientes le recordaran es que dejó de adorar a las criaturas, es que dejó de adorar a los ídolos y pensó lo que otros personajes tal vez, aparte de Abraham, pensaron en otros momentos de la historia, como Akenatón en Egipto, Netzahualcóyotl en Texcoco, o Sócrates en Grecia y Platón, que no hay más que un Dios. Y que ese Dios, también lo dijo Genófanes, otro filósofo, no tiene imagen, es invisible, no puede ser visto, lo llena todo. Hasta ahí todavía Abraham podría pasar como un gran filósofo metafísico, un filósofo de la ontología. Pero hay un paso más. Este hombre que reconoció que había un solo Dios, miró al Dios de la gloria. Eso ya no es filosofía, ¿verdad? Si usted de repente dice, ese pastor habla mucho de filosofía. Bueno, mirar a Dios ya no es filosofía, es algo más maravilloso. ¿Por qué Abraham podía mirar a Dios si estamos diciendo que Abraham ya no creía en las imágenes? Pues Abraham miró a Dios por una razón muy simple, pues no tan simple, porque Dios se le reveló a Abraham.
Porque no podemos mirar a Dios si Dios no se revela a nosotros. Si el Dios de la gloria no nos muestra su gloria, no podemos mirar a Dios. Entonces, Abraham miró a Dios, pero eso implica Dios se le reveló a Abraham. Y entonces hay a la pregunta, ¿por qué Abraham pudo pensar en un solo Dios si nadie entonces pensaba en un solo Dios? Hay 3 razones. La intuición que deberíamos tener todos los seres humanos, la razón a la que deberíamos devolver y la revelación en la historia, en la experiencia humana en donde Dios se revela. Esas son las 3 razones por las que Abraham llegó a entender que había un solo Dios y que ese Dios, ahora más importante, lo llamaba. Ese Dios lo llamaba. Y el verso 3, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, dice el verso 4, salió de la tierra de los caldeos. ¿Usted recuerda por qué se llama el padre de la fe? Porque creyó, y una fe verdadera implica dar el paso en respuesta a Dios. Cuando la fe no implica entrega de mi parte, cuando la fe no implica el paso que sé que tengo que dar, es una fe muerta, dice Santiago. Es una fe sin obras. La fe verdadera es respuesta a Dios. Entonces hasta aquí Esteban le está recordando a los judíos que Abraham no era judío, que Abraham salió de una raza, de una cultura, de un pueblo pagano, y si Abraham conoció a Dios es porque Dios quiso revelarse a él y no porque Abraham o los judíos fuesen algo muy especial y muy importante. Y que si Abraham es importante es porque es el padre de la fe, y es el padre de la fe porque le respondió a Dios. Porque Abraham, lo dirá Pablo después con otras palabras, Pablo, que pertenecía a la iglesia, a la sinagoga, ¿se acuerdan que varios judíos de varias sinagogas de la dispersión estaban acusando a Esteban? Entre ellos los de Sicilia, a los cuales pertenecía Pablo. Pues el propio Pablo, que será testigo de calidad en la muerte de Esteban, después dirá exactamente lo que ahora está diciendo Esteban. Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino porque le creyó a Dios. Y cita Génesis. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo miró como justo, como si no fuera pecador. Dios miró a Abraham como inocente y lo llamó su amigo, y Dios se llamó amigo de Abraham porque Abraham le creyó a Dios. Por eso. Todo esto está implícito aquí, ¿no? ¿Qué le parece si Esteban no es un gran teólogo? ¿Usted cree que los que lo oyeron estaban entendiendo todo esto? Pues no, porque no tenían fe. La carta a los Hebreos dice que no mezclaron fe. Entonces salió de su tierra y habitó en Harán, y luego cuando murió su papá, cuando finalmente salió de su parentela, ¿se acuerdan que de eso hablamos? Dejar papá y mamá en lo económico, en la cercanía física, pero también en las cosas que no deseamos, que no son positivas y que quisiéramos superar. ¿Sí o no? Guardemos todo lo bueno de nuestros padres. Todos los logros y sabiduría de nuestros padres hay que guardarla. Más hoy que es Día del Padre. Felicidades a todos los padres. En un mes de otra cosa muy rara, de cuyo nombre no me quiero acordar porque ni existe, en correspondencia con la realidad, mejor pensemos en el Día del Padre, ¿no? Guardemos todo lo bueno de nuestros padres, honremos a nuestros padres, pero las cosas malas de nuestros padres las tenemos que superar. Eso significa dejar padre y madre, ¿sí? Abraham dejó a su padre
y se fue de Aram y se fue a la tierra que Dios le mostraba. Se trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Es decir, ustedes tienen la vida en una tierra que es resultado de la fe en una promesa. ¿Cuál es la doctrina farisaica y de la mayoría de estos judíos de la judeidad tardía? Es una distorsión de la ley. Consiste en pensar que la ley fue dada como un camino de salvación, que cumplir esos mandamientos nos hará merecedores de la vida eterna, de la aceptación divina. Y el mensaje de Jesús, y ahora el mensaje de Esteban, como será después el mensaje de Pablo, es que la ley no es un camino de salvación, que antes que la ley está la promesa, y a la promesa se responde no con la ley, sino con la fe. Y en la tierra en que ustedes viven ahora, fue prometida a Abraham, esa es la promesa. Y Abraham se encaminó hacia esa tierra por la fe. Otra pregunta muy importante, ¿por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué los judíos son el pueblo elegido? Es una pregunta de cristianos y de no cristianos, ¿no? Si usted fuera un no cristiano medio izquierdoso, más pro-palestino que pro-judío, diría, ¿acaso del pueblo elegido? ¿No? Pero también nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué el pueblo elegido? Alguna vez les conté que por ahí de los 10 años de edad, casi 11, estaba yo leyendo el Apocalipsis, y cuando leí que había 144,000 sellados de las tribus de Israel, yo me preocupé. Dije, bueno, para empezar, ¿yo de cuál tribu soy? A lo mejor de ninguna, porque ahí está de la tribu de Neftalí, de la tribu de Aser, de la tribu de Gad, pero no está la tribu Nahuatlaca. Ojalá por mi abuelo, mi tatarabuelo, me toque ahí un cachito de judeidad no de judeidad, porque son los de Judá, de sangre israelita, para ver si de repente ahí en una de esas tribus me cuelo yo también. Pero la otra cosa que me preocupaba es que 12,000 de la tribu, pues son bien poquitos. Y imagínense que nada más Dios va a escoger 12,000. Híjole, bueno, pues yo difícilmente entro, ¿no? Serán los 12,000 mejores y yo no creo ser ni el 11,999. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Para qué escogió Dios a Israel? Y la respuesta se pierde cuando los propios judíos se vuelven menospreciadores de los gentiles, a los cuales llaman perros. Se vuelven terriblemente, ¿qué diríamos?, etnocentristas, cuando algunos grupos como los esenios creen que solo ellos como remanentes se van a salvar, y incluso los demás judíos no, menos los gentiles, a los cuales cuando el Mesías venga va a destruir. Pero no solamente ellos, toda la doctrina que ha causado mucho daño a la Iglesia de Cristo, que podemos llamar la doctrina dispensacionalista. Si usted no sabe qué es eso, no se preocupe, luego platicamos más. Pero es la doctrina que quiere ver a la Iglesia y a Israel como dos pueblos de Dios al mismo tiempo, aunque siempre el favorito va a ser Israel. Y entonces por eso los judaizantes tienen ya el camino preparado, porque cuando vengan a una iglesia donde la idea es que Israel es el favorito de Dios, y el judaizante viene y me dice, bueno, pero es que tú también has de ser judío. No, wow. Así ya también yo diría, sí, entonces ya entro en los 102, en los 12,000 de alguna tribu, ¿no? Pero ese mismo error a veces lo repiten algunos hermanos calvinistas. Conste que dije algunos y les dije hermanos,
Solo nosotros somos los elegidos. No digas que tú aceptas a Cristo, es Dios el que te escoge y punto. Bueno, allí me sale una pregunta que yo le haría a estos queridísimos hermanos. ¿Y cómo sabes que a ti te escogió? ¿Ah? ¿De qué manera tú puedes estar seguro que tú eres elegido? Pero la actitud sigue siendo problemática. Parece que los elegidos son elegidos en exclusión. Aquí hay algo muy importante. La exclusión y la verdadera inclusión. ¿Cómo se busca hoy la identidad en la posmodernidad relativista, inmoral en la que vivimos? ¿Cómo se busca la identidad? Mi identidad se construye en mi diferencia con los otros. Por eso cada grupito dice, yo soy diferente. Tenemos, ¿qué? 112 géneros, ¿no? ¿Más? O sea, la identidad se construye excluyendo a los demás, haciéndome diferente a los demás. Cuando la realidad es que la identidad se tendría que construir precisamente en mi comunión con los demás, en mi pertenencia a la especie humana, al Homo sapiens racional. Pero en la teología pasa lo mismo. Parece que somos elegidos los judíos para que todos los demás no estén elegidos. Que somos elegidos los calvinistas porque los demás están reprobados. Y entonces olvidamos el para qué de la elección. El para qué. Si Dios eligió a Abraham y si Dios formó, eligió, porque cuando Dios eligió al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no existía, Por eso digo formó y luego eligió al pueblo de Israel. Lo dice Isaías y lo recuerda Cristo en el Evangelio de Marcos, para hacer luz a los gentiles, para hacer luz a las naciones. Y lo recuerda Génesis, en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. También los nahuatlacas, los zapotecas, los otomíes, los chontales, los tzotziles, los celtales, los yaquis, los seris. ¿Sí o no? Entonces, si usted no quiere ser judío, no necesita ser judío para nada, no necesita ser judío para nada. Porque se pueden caer en cosas ridículas, ¿no? Estaba yo esta semana en Mitla, en Oaxaca, en una semana sobre traducción de la Biblia, y el tema y los compañeros que estaban ahí, precisamente mixtecos, zapotecos sobre todo, algunos chatinos, y es hermoso ver cómo cuando Dios dice bendeciré a todas las familias de la tierra, estamos todos nosotros. Pero en otra ocasión en que andaba yo por Puebla, me encontré a unos hermanos verdaderamente zacapuaxtlas, ¿no? Y decían que eran judíos. Pues, ¿tú eres judío? Sí, yo soy judío. Ese es un absurdo. No necesitamos ser judíos. Porque en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces, la elección de Abraham no es para rechazar a los demás. La identidad no se construye por exclusión y rechazo a los otros, a los diferentes, por calificar a los que no están de acuerdo conmigo como proferentes de un discurso de odio. Esa no es la verdadera identidad, ni es la elección, ni es la inclusión. La verdadera elección y la verdadera inclusión es reconocerme, si se quiere, como escogido, con una tarea fundamental: bendecir a los otros, llevar la luz a los otros. ¿Usted se siente escogido? Aquí la importancia ya no es cómo usted lo puede demostrar. La pregunta es cómo lo puede vivir, siendo bendición a los otros, siendo luz a los gentiles. Jesús lo tenía tan claro cuando habló de la iglesia como la luz. Y cuando dijo que una ciudad
que tiene luz y está sobre un monte, no se puede esconder. Entonces, ¿para qué fue elegido Abraham? Para que los judíos sean los consentidos de Dios. Para que hablara hebreo, que es el lenguaje de Dios que habla en el cielo. ¿No fue para eso? Sino para bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, fíjese, Dios le trasladó a esta tierra. El Dios que se revela es el Dios que lo lleva. Claro, Abraham responde, porque Dios no fuerza a nadie. Dios no llevó a Abraham torciéndole el brazo. Fíjese qué maravilloso. Predicamos de un Dios omnipotente, todo lo puede, pero un Dios que al mismo tiempo no quiere obligar al hombre. Es omnipotente, todo lo puede, pero Él ha decidido no obligar al hombre. Ha hecho al hombre libre, libre. Y entonces dice el siguiente verso, el 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Ah, qué cosa tan terrible. Dios nos hace una promesa, pero parece que de esa promesa no se cumple nada. ¿Usted ya tiene su Biblia de promesas? Esa que tiene en colores todas las promesas. ¿Se ha puesto a pensar que Abraham, el padre de la fe, recibió con mayúscula la promesa y que sin embargo no la vio, no la vivió? La recibió porque creyó, pero no la tuvo entre sus manos. ¿No es impresionante? Toda esta tierra es para ti. Pero Abraham no pudo quedarse ahí porque había hambre y se tuvo que ir a Egipto. No pudo quedarse ahí porque estaba habitada por otras personas y apenas pudo comprar un pedacito para enterrar a su esposa. Aunque Dios se lo había dado, tuvo que comprar. Esto nos enseña, bueno, todavía se pone peor la cosa, Se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Bueno, Dios no me la va a dar a mí. Se la va a dar a mis descendientes, pero ¿saben qué? No tengo ni hijo. ¿Cuáles descendientes? Los que tenemos hijos, papás del Día del Padre, de alguna manera sabemos que lo que no alcancemos a hacer, tal vez lo hagan nuestros hijos. Que las cosas buenas que hayamos guardado, tangibles o intangibles, podremos heredárselas, ¿no? Pero cuando no hay hijo, ¿con Abraham moriría la promesa? Así parece, ¿no? Dios le promete una tierra en la cual Abraham nunca reside permanentemente. Se le promete para su descendencia, pero para tener descendencia tiene que empezar cuando menos teniendo un hijo. Y resulta que no tiene hijo. Usted sabe la historia. ¿Sí sabe la historia? ¿Ha leído el Antiguo Testamento? Bueno, ahora estamos leyendo Génesis, Éxodo, Levítico. La esposa de Abraham era una mujer estéril. ¿No parece una burla divina, una crueldad de Dios, prometerle un hijo a un hombre que tiene una esposa que no puede tener hijos? Yo quiero que usted se ponga las sandalias de Abraham en este momento. Porque usted y yo tenemos peticiones y tenemos problemas y tenemos esperanza en las respuestas de Dios. Y oramos y estamos esperando algo de Dios. Y tal vez hemos sentido alguna promesa de Dios. O hemos encontrado en las Escrituras una promesa de Dios que nos gustaría para nosotros. Pero eso no quiere decir que la promesa la vamos a recibir ipso facto, en el momento. No quiere decir que la vamos a poseer, sino que las cosas se ponen cada vez más complicadas.
La promesa se queda en eso, en promesa. Y conste que Dios no es un político, que los políticos prometen y no cumplen. Aquí, pero Dios también está prometiendo, y está prometiendo unas cosas que no realiza, unas cosas imposibles. Y entonces Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Para creer a Dios, que teniendo una esposa que no puede tener hijos, me vaya a dar un hijo, se requiere fe. Pero esa fe es minada, mermada cada año que pasa, porque la esposa nos embaraza. Dice Kierkegaard, ¿será que Abraham cada mes decía, ¿estará embarazada? ¿Ya es su periodo, estará embarazada? Pues no está embarazada. Ya pasó otro año, veía a Sara de reojo y decía, otra arruga más, se está haciendo más vieja, no está embarazada. Kierkegaard dice, no, Abraham no hacía eso. Abraham simplemente creyó. Está revisando a la esposa para ver si se embarazaba o no, era no creerle a Dios. Pero pasaron 15 años. Y entonces a la que flaqueó en la fe fue Sara, ¿se acuerdan? Y le dijo a su esposo Abraham, bueno, Dios te dio una promesa, pero sabes, Abraham, tal vez lo malentendiste. Tal vez Dios te va a dar descendencia, pero no de mí. Entonces toma a la sirvienta, ten un hijo con ella, que tenga el parto sobre mis piernas para que, de acuerdo con la ley patriarcal de los seminómadas de toda aquella región, sea un hijo mío. Ella lo adopte. Es algo así como hoy la renta del vientre que quiere poner de moda, ¿no? Entonces, a ver, ayúdale a Dios de esta manera. A lo mejor tú no has entendido y pues, si sigues esperando la promesa, nunca va a pasar. No podemos condenar ni a Abraham, ni a Sara, ni a Agar, porque nosotros también fallamos, ¿eh? Nosotros también tenemos nuestras dudas y también de repente le queremos ayudar a Dios porque como que las cosas se están tardando un poquito. Pero después de 15 años que nació Ismael, Sara se embarazó. Cuando ya Sara era no solo estéril, sino vieja, cuando ya había pasado la menopausia, cuando Abraham, por su edad, también ya debería de ser estéril, es entonces cuando se cumplió la promesa de Dios. Nosotros lo sabemos porque leemos en 10 minutos estos capítulos y no se nos hace complicado. Casi se nos hace fácil. Pues claro que Abraham creyó. Pero ¿cómo se le ocurrió dudar si no sabe que en el siguiente capítulo Dios le va a dar a Isaac? No, tenemos que pensar en todos los años en que Abraham estuvo en esta crisis y ponernos en sus sandalias, digo. Yo no sé si a Dios le guste, pero cada vez que Dios va a obrar, pone las cosas más difíciles, más imposibles, ¿no? ¿Se acuerda cuando Elías quería que cayera fuego del cielo y todavía pidió que le echaran agua a la leña? O sea, ¿por qué Dios no le da un hijo a un hombre joven con una mujer fértil? ¿Por qué tiene que darle una esposa infértil? ¿Por qué tiene que esperar a que los dos sean unos ancianitos y pues ya biológicamente sea imposible? Las promesas de Dios, para que se vea que son de Dios, porque Él es el Dios de la gloria, se cumplen contra toda posibilidad humana. Por eso dice Romanos 4 que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios, entiéndase, a pesar de que todas las circunstancias decían que no, que la promesa de Dios no se podía cumplir. Entonces Esteban está insistiendo en su repaso
histórico, teológico, profético, en que Abraham es el padre de la fe gracias a la promesa y no gracias a la ley. Continuemos. Pero entonces dice que cuando no tenía un hijo, y luego Dios le dijo, tu descendencia será extranjera. Que Dios hablando de algo que todavía no existe. Claro, en términos de crítica literaria, este pasaje se escribe cuando ya pasó el éxodo, cuando ya pasó el cautiverio en Egipto, etcétera, ¿no? No olvide usted, cuando lea su Biblia e interprete su Biblia, que los relatos de la Biblia están escritos siglos después de que sucedieron las cosas. Por eso ya la construcción literaria aquí es posible. De cualquier manera, el mensaje teológico acerca de la fe se mantiene, ¿no? Pero yo lo que quiero insistir aquí es que la descendencia de Abraham no es solamente la descendencia física. Otra vez digo, ¿quién estuvo de acuerdo, quién dio su aprobación doctoral, su opinión profesional experta como una especie de inquisidor censor de Esteban? ¿Quién? Pablo. Pablo, como doctor de la ley, dijo, mátelo. Pero fíjense cómo después Pablo es un discípulo de Esteban. Pablo es un discípulo de Esteban. Si usted lee la carta a los Gálatas, entonces Pablo retomará la idea esencial de este pasaje. Porque va a decir, no son, y también en Romanos 4, no son hijos de Abraham los que son en la carne. Entonces cuando alguien está pensando que a lo mejor físicamente tiene algo de judío, y este es uno de los argumentos de los judaizantes. ¿Tú cómo te apellidas? Pues Gómez. Sí, pero pues mira, cuando los judíos fueron perseguidos en España, a Gómez le añadieron el es, que quiere decir hijo de, para ser criptojudíos, judíos secretos. Así que tú eres descendiente de los judíos secretos. No, y Masías está en la Biblia, ¿no? Entonces ya soy judío. Bueno, Gálatas dice, no es judío el que lo es físicamente, sino el que tiene fe en la promesa. Romanos 4 dice, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que han creído en la promesa. Entonces, en Gálatas, Pablo dice, Abraham tuvo 2 hijos. El primero, Ismael, no es hijo de la promesa y por tanto no es hijo de la fe, porque Ismael fue, ¿cómo se dice?, engendrado en las posibilidades humanas. ¿Sí me explico? Con una esclava joven, fértil, fuerte. Ahí no hay nada milagroso, todo se da totalmente dentro de el ámbito natural. Entonces Ismael es un hijo por la vía natural, por los recursos y las fuerzas humanas. Por tanto, no se requiere ninguna promesa. La promesa está ante la imposibilidad humana. Por eso cuando oramos por nuestros hermanos enfermos y por otros problemas, yo siempre pienso, Dios, ¿a ti te agrada actuar donde las posibilidades humanas ya no son posibilidades humanas, son imposibilidades? Isaac es el hijo de la imposibilidad. Por eso, aunque Abraham tuvo 2 hijos y después con Sétura tuvo otros hijos, el único hijo de la promesa, el único hijo por intervención divina es Isaac. Y de ahí, tanto Esteban como Pablo inferirán todo un argumento teológico de que es hijo de Abraham, el que es hijo de la promesa, el que por la fe acepta la promesa.
Quiero ejemplificarle qué tan lejos puede estar un judío de raza de ser hijo de Abraham. El segundo o tercer día del mes de junio se realizó quizá la primera marcha homosexual en el mundo, en Jerusalén. Más de 30,000 judíos marcharon en Jerusalén. Y mirando las fotografías, la mayoría, la inmensa mayoría eran adolescentes. Y no más de 10 días después, la siguiente marcha en Tel Aviv, la segunda ciudad más importante, que antes era la capital de Israel, ¿no? ¿Parecen hijos de Abraham? ¿Marcharon 30,000 hijos de Abraham en Jerusalén aquel día? No es hijo de Abraham el que lo es físicamente. Jesús se los dijo claramente a los judíos. No pongan su confianza en decir somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿no? Entonces, no puede haber una confianza por parte del judío, yo soy judío, ni una desconfianza por parte del gentil, es que yo no soy judío. Es hijo de Abraham el que es hijo de la promesa. La descendencia entonces no es física. ¿Y qué es la promesa? ¿Cuál es la promesa? En tu descendencia bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Ha leído usted el Evangelio de Mateo? Que empieza, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, etcétera, etcétera. Hasta llegar a Jesús. La descendencia de Abraham, es decir, el hijo, el descendiente de Abraham, en quien son bendecidas todas las familias de la tierra, es Jesús. Quien tiene fe en la promesa, quien tiene fe en Jesús, es el verdadero hijo de Abraham. Entonces, Esteban estaba dándole un enfoque diferente a la historia, ¿verdad que sí? No estaba solo añadiendo datos nuevos, tal vez ni siquiera ningún dato era nuevo. Lo que Esteban estaba haciendo, que es lo que hace la Biblia, y que es lo que tenemos que hacer nosotros como teólogos, es proveer otra perspectiva de los mismos hechos, una perspectiva cristocéntrica de los hechos. Creer en Jesús es la línea de continuidad con lo que Dios hizo con Abraham, el llamamiento de Abraham, la revelación para que Abraham pudiera mirar al Dios de la gloria, la tierra prometida, la descendencia, la promesa. Todo eso es la raíz de la que Jesús ha nacido, con la que Jesús conecta desde el principio. Abraham no poseyó la tierra, peor todavía, dice, tu descendencia será extranjera en tierra ajena. No solo no te voy a dar a ti la tierra, durante varios siglos, aún a tu descendencia no se la voy a dar. Ah, qué difícil promesa, ¿no? Una promesa de Dios para usted, que no va a llegar y usted se va a morir y no va a llegar. ¿Es una promesa muy atractiva? No. Y tu descendencia tampoco, bueno, al menos durante unos siglos tampoco. Eso está muy complicado, ¿no? Claro, esto está escrito a posteriori, a posteriori, ya lo había yo dicho, ¿no? Reducirán a servidumbre y los maltratarán por 400 años. 400 es un número simbólico. Otros pasajes dirán 430 años. Puede ser 380, eso no tiene la menor importancia. 400 son muchos años, ¿sí?
Gran parte de las tribus descendientes de los patriarcas estuvieron en Egipto por X número de años, de varias dinastías egipcias. Pero, ¿cuánto se puede tardar Dios en contestarnos una oración? A nosotros nos gusta recibir las cosas de inmediato. ¿Saben quién nos creó esa mentalidad distorsionada? Bueno, desde que éramos niños, ¿no? Y estábamos viendo la tele y decía, sal ahora a la esquina por tu gansito marinela, ¿no? Ya dije comerciales, perdón. O sea, ya se nos invitaba a que en ese instante nos fuéramos a cumplir nuestro antojo. ¿Para qué esperar? Bueno, ahora ya es toda la forma del hiperconsumo en el que vivimos. Incluso es toda la filosofía del placer inmediato y de la ganancia inmediata. ¿Saben cuáles son los dos grandes ídolos de nuestro tiempo? Si Abraham entendió que no había más que un solo Dios, usted y yo también. Pero no dejamos de reconocer a quién adora el resto de la gente. La gente tiene dos grandes dioses hoy a los que adora. Número uno, la utilidad, ganancia, riqueza. Ese es el mismo Dios. Y el otro, el placer. Pero el placer inmediato. Y por eso se refleja en la oración malentendida. ¿Sabe cómo es la oración malentendida? Y en este momento yo decreto que ahora mismo se resuelven los problemas. Que ahora mismo se derrumban las fortalezas y que ahorita toda la bendición de Dios es para ti. Ahorita se abren las ventanas de los cielos y yo ordeno. 400 años. ¿Usted cuánto tiempo tiene pidiendo por su problema? Le faltan 390, hermano, no se desespere. O sea que Dios no tiene prisa. Dios no tiene la prisa nuestra. Los salmos abordan este problema cuando dicen, Señor, acuérdate que somos polvo y que como la hierba son nuestros días. Yo sé que tú no tienes prisa, pero yo sí. Y por eso otro salmo responde, para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Entonces, ¿cuándo Dios me va a responder? No lo sé. ¿Me va a responder? Sí, me va a responder. ¿Cómo me va a responder? Tampoco lo sé muy bien. ¿Acaso Abraham recibió un plan, un itinerario de su viaje y de cómo le iba a ir en aquella tierra a la que Dios lo llevaba, en Canaán? No sabía cómo. No es posible. Recuerde que la voluntad de Dios se conoce día con día. Y que a pesar de ello, las promesas que Dios tenga para nosotros pueden cumplirse quién sabe cuánto. Por ponerle un ejemplo, no solo de nuestra individualidad, sino de nuestro ser como pueblo de Dios. ¿Cuándo nuestro país tendrá un gran edificio que albergue de la mejor manera posible el Museo de la Biblia? Ahora que cumpla yo 65 años el mes que viene. ¿Verdad que no? Bueno, no creo. Me tengo que sacar el melate mañana mismo. A lo mejor dentro de una generación o 2 o 3. A lo mejor después de la persecución que viene. ¿No? Ahorita no. La promesa de Dios para la iglesia, para nosotros, ¿cuándo se va a cumplir? A veces nos desesperamos, ¿no? Porque Dios hacía milagros, y yo leo en el libro de los Hechos que Dios hacía milagros. ¿Y dónde están los milagros ahora? ¿Es tiempo de milagros? No lo sabemos. ¿Usted por qué me dice que sí? ¿Cómo lo sabe? Hay un malentendido muy grande por ahí que le llaman los 400 años de silencio, ¿no? Escuchaba yo a un predicador esta semana que decía, es que Dios se quedó calladito 400 años. Yo decía, bueno, qué barbaridad. Pero si así fuera, nada más póngase a pensar usted en la cronología tradicional. Del 4004 desde Adán hasta Moisés en 1490. ¿Cuántos años no se escribió ni un libro de la Biblia?
3,000 y tantos años de silencio divino? No, la verdad es que Dios nunca ha estado en silencio. Dios siempre habla. No se escribió un libro de la Biblia, pero Abraham vio a Dios de la gloria, ¿no? Dios siempre habla. Pero aún así, la mayor parte de los salmos dicen del silencio de Dios. ¿Usted no se sienta culpable cuando no está viviendo en victoria? Porque así se saludan los cristianos, ¿no? Aunque vengan así arrastrando los pies. Hermano, ¿cómo está? En victoria, amén, aleluya. Y el que dirige el culto, ¿no? Todos están gozosos, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que venir todos gozosos? ¿Qué no puede haber hermanos quebrantados, hermanos tristes, hermanos necesitados? ¿No dicen los salmos, estoy cansado de gemir todo el día, mi cama se llenó de lágrimas, ya me sequé, mis huesos se han secado y tú, Dios, ¿hasta cuándo? Más de la mitad de los salmos expresan la angustia de no tener la respuesta de Dios. 400 años. Entonces, la fe no es recibir ahorita lo que yo quiero. Por eso estamos tan lejos de predicar eso de andar proclamando, visualizando y declarando. Nosotros predicamos que estemos atentos a la voz de Dios y a sus promesas. Pero no deseamos las promesas. Dios tuvo a bien darle a Abraham una promesa. Pero Abraham, ¿qué estaba buscando? ¿Por una promesa? ¿Acaso Abraham dijo, ya no voy a creer en Inanna, ya no voy a creer en Tiamnat, ya no voy a creer en Marduk porque no me da ninguna promesa? ¿Voy a creer en un Dios que me dé una promesa? ¿Eso dijo Abraham? No, porque Abraham no estaba buscando una promesa. Abraham estaba buscando a Dios y por eso Abraham vio al Dios de la gloria y el Dios de la gloria le dio una promesa. Nosotros no buscamos las promesas de Dios. ¿Qué buscamos? A Dios. El que se la pasa decretando y proclamando, ¿qué está buscando? Recibir de manera inmediata lo que él desea. Estamos buscando a Dios. Si nos da promesa, bien. Si no nos da promesa, no importa. Y si nos da una promesa de aquí a 400 años, amén. No hay ni un amén, ni un amén. Y si nos da una promesa de aquí a 400 años, bueno, ya me estaban espantando. El pueblo sufrió 400 años. Sufrimiento. Hermanos que sufren. Allá está en el hospital nuestro hermano José Pineda, nuestra hermana Olivia, nuestra hermana Margarita. Allá están en sus largos tratamientos nuestra hermana Eunice, nuestra hermana Sabrina. 400 años de sufrimiento. No son solo 400 años de espera, de sufrimiento. ¿Verdad que es más atractivo ir a pare de sufrir? Porque allí no hay 400 años. Ahí te garantizan que hoy se te va el sufrimiento. Hermanos, Dios nos llamó a amarlo a Él y a confiar en su promesa. Si su promesa se va a tardar, si vamos a sufrir, yo insisto en esto, Dios no tiene prisa. Dios, pero yo estoy sufriendo, mira, me duele, ya no quiero estar en esta cama, en este hospital. Dios no tiene prisa. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? No lo sé, ni siquiera lo entiendo, pero eso es la fe. La fe es la certeza, la determinación de que Dios está conmigo, de que Dios lleva a cabo su propósito en mí, a pesar de que desde mi óptica la promesa no llegue y el sufrimiento se tarde. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva siendo perseguida la iglesia de Cristo? 2000 años, ¿no? ¿Los mismos apóstoles no esperaban que Cristo regresara rápido?
si les hubieran dicho se va a tardar 2000 años, no lo hubieran creído o no lo hubieran entendido. Vamos a ir cerrando, hermanos. 3 cosas que nosotros tenemos que hacer. Si Abraham no recibió la tierra física, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar una tierra celestial, una tierra eterna. Y como ya estudiamos la carta a los Hebreos, creo que lo tenemos claro, ¿no? Cuando dice que Abraham no flaqueó en su fe no se frustró, no la perdió, porque él esperaba algo mejor. La fe se va a frustrar cuando esperamos lo inmediato. Les conté alguna vez de una anécdota que nos contó el pastor Víctor. O sea, no es mía, es del pastor Víctor. Él iba a una iglesia, no vamos a decir el nombre, ¿verdad, pastor Víctor? Donde un hermano tenía a su pequeñita muy enferma. Y pues, como se dice en esas iglesias, vamos a orar, vamos a proclamar, vamos a ordenar que esa niña se va a sanar. Pero hermano, tú tienes que hacer pacto con Dios, ya saben. La ofrenda, ¿no? Algo así como la compra de indulgencias. El papá llegó con el pastor y le entregó las llaves de su camioneta como ofrenda para que su hija se sanara. ¿Qué pasó? La hija se murió. ¿Qué pasó con la fe de ese hermano? Se frustró, se quebró, se acabó. Cuando nuestra fe espera lo inmediato, fracasará. Nuestra fe está puesta en buscar una tierra nueva que no es esta tierra. Una promesa que no es perentoria, una promesa que no es para las cosas que se acaban. Por tanto, no estamos esperando la promesa aquí. Segundo punto, ¿no? Buscamos una tierra nueva. Segundo punto, no esperamos la promesa necesariamente aquí. Todo el evangelio, entre comillas, lo pongo. A ver si usted estaba dormido, dice así. Entre comillas pongo el evangelio de prosperidad. Quiere la bendición aquí y ahora. Cuando Cristo no ha venido como Rey y Señor, cuando nos toca identificarnos con la cruz de Cristo, con el rechazo del mundo que sufrió Cristo, ellos no quieren eso, ellos no quieren la cruz, ellos quieren la gloria ahora. Que ahora Dios me dé riqueza, que ahora Dios me haga líder, que ahora Dios me haga famoso, que ahora Dios me ponga frente a todos, que ahora yo no me enferme, que ahora yo sea exitoso, que todo me salga bien. Ese es el evangelio de la gloria. Y si hay un evangelio de la gloria, pero sabe, el evangelio de la gloria es para la resurrección. Ahorita estamos en la etapa del evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz. Por eso usted recuerda aquel canto que dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. Bueno, afinado, pero así dice. Oh, yo siempre amaré esa cruz, ¿no? Algunas iglesias le han cambiado la letra. Oh, yo siempre amaré a Jesús, le ponen. Es que no entienden. Claro que amamos a Jesús. Pero cuando decimos que amaré esa cruz, quiere decir que escojo con Jesús sufrir la ignominia, la afrenta, el rechazo, la persecución. Que estoy dispuesto a vivir la pobreza, el dolor, el pecado del mundo, ¿no? Ese es el evangelio de la cruz. Por tanto, mi herencia no está aquí. Mi herencia no está en los 400 años de esclavitud en Egipto. Mi herencia viene después en la tierra, en la conquista, en la recepción de la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? ¿Cuál es la tierra prometida?
¿Se va a comprar un viaje a Israel usted para ir a la tierra prometida? Hay un lenguaje así medio de superación personal evangélico, ¿no? Hermanos, vamos a poseer la tierra prometida. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? La tierra prometida es la resurrección. Estamos esperando la resurrección. Y último y tercero, Dios promete descendencia. Esperamos descendencia. ¿Cuántos somos aquí hoy? 50 personas. ¿Cuántos nos están acompañando a la distancia? 44. ¿Cuántos nos verán en la semana? Promedio de 500. Somos 500. En una ciudad de 20 millones de habitantes, en un país de 120 millones de habitantes, en un mundo de 7.500 millones de habitantes, somos 500. Pero Abraham era solito, con una esposa estéril, ni un hijo. ¿Y qué hizo Dios? Le permitió ser bendición para muchos. ¿Qué significaría que nosotros esperemos y que busquemos descendencia? No solo la física, ¿no? Por supuesto, pero estoy hablando en términos espirituales. Que compartamos el evangelio con otros. Si el llamamiento a Abraham, si el para qué de la elección es ser bendición a los otros, entonces ¿qué me toca? Predicar el evangelio. ¿Cómo vamos a tener una gran descendencia predicando el evangelio? ¿Sabe? Cuando, creo que es Raquel, ¿no? Corríjame si no fue Raquel o fue Ana, estériles también. Y las otras esposas de su marido tenían hijos, y entonces alguna de ellas, angustiada hasta la muerte, Ana, le dijo a su marido, dame hijos o me muero. Bueno, ese clamor de Ana debe ser el nuestro como cristianos. Nuestra pasión por evangelizar, nuestra preocupación por alcanzar a otros para Cristo, debería ser como decirle a Dios una oración. Señor, dame hijos o me muero. Evangelizo o me muero. Esa es su pasión. Vivimos tan preocupados por las cosas de todos los días, por los proyectos, por las cosas que queremos alcanzar, por las cosas que queremos obtener. Yo creo que de la mayoría no es nuestra gran pasión y nuestra gran preocupación hacer discípulos, predicar el evangelio. Pero esa debería de ser nuestra pasión, en el buen sentido. Ese debería ser nuestro clamor, ¿eh? Usted puede ser como Ana el día de hoy y decirle a Dios, dame hijos o me muero. Entonces, tres cosas, ¿no? Busquemos una patria que no es esta material. Nuestra herencia no está aquí, aquí podemos vivir 400 años de sufrimiento. Pero mientras tanto, queremos que nosotros sí se cumpla una promesa. Mucha descendencia, muchas personas que vengan a conocer a Cristo, porque Dios nos permita colaborar con Él. Porque estudiar la historia es un consuelo porque vemos que la obra de Dios, la acción del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da el poder para ser testigos, ¿no? Así comenzó el libro de los Hechos. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y así podremos tener muchos hijos, para que cada familia de la tierra haya bendición. Bueno, muchas gracias, hermano.